Bueno, ya empecé a grabar. Pero Buenos días, entonces, jóvenes, o buenas tardes, mejor dicho. Bienvenidos a su clase teórica número 2 de Fundamentación del Diseño. El día de hoy, pues el tema es un poquito, bueno, es muy importante y un poquito delicado para que lo tomen en cuenta. Esto les va a ayudar a ustedes a hacer muchos mejores diseños y tener una mejor proporción en cada una de las cosas que hacen y empezarlo a ver en cada una de las obras o representaciones gráficas que ustedes hayan realizado hasta el momento. En cualquier dibujo o en cualquier forma digital que hayan trabajado, siempre existe esta sección o este tema que vamos a trabajar. El tema se llama sección áurea o proporción áurea, ¿sí? Cuando yo me refiero a esto, es la proporción que puede tener un dibujo, un signo gráfico, una representación gráfica o algo digital que yo esté realizando. Cuando nosotros hablamos de la sección o proporción áurea, lo primero que debemos saber es que es una relación matemática, si no son buenos en mates, donde tal vez les puede costar, que se encuentra en la naturaleza, que se puede utilizar para crear con cualquier composición de forma estética o armoniosa, ¿sí? Regularmente está basada en una proporción ideal, por decirlo así, eh, de una proporción de 1 relación a 1,61. Ay, profe, ¿usted qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Cuando me refiero a una proporción de 1 igual a 1,61, quiere decir el tamaño del ancho o del espacio del alto que pueda tener este dibujo o esta representación. Y regularmente cuando la utilizamos de forma correcta, podemos identificar la parte central o la parte ideal de nuestro dibujo que nosotros queremos comunicar. Regularmente para esto trazamos un rectángulo, ¿sí? Y lo dividimos, por decirlo así, en dos partes. Una parte que esté dividida en 9 partes y la otra parte que esté dividida solo en 6 partes. ¿A qué me refiero con esto? Y lo voy a tratar de realizar aquí en la pantalla, pero me voy a pasar a otra hojita y se lo voy a compartir. Miren, ves, cuando yo tengo un dibujo o una representación, voy a poner una aquí. Cualquier dibujo me voy a poner a buscar yo aquí. Un dibujo bonito también. Está bonito. Bueno, ¿ven mi dibujo? sí, sí se mira. Sí, Cuando se profe. callan me siento que estoy solo en la clase. Ay. Así Ya le bueno, respondimos, profe. ya nos cayó. Así va. Perdón. Bueno, tengo mi dibujo. Basado en este dibujo, yo voy a aplicar la sección áurea o la proporción áurea, como lo quieran llamar, ¿sí? Primero voy a identificar únicamente la parte del dibujo que yo quiero ver. Que aquí, ¿cuál sería? Prácticamente el perro. Es un lobo, profe. ¿Ah? Pero se llama perro. Es un lobo. Es un lobo que se llama perro, Es hombre, un Jessica. canino, Vos pues. no entendés. Es perro. Ay, Se llama Dios, perro. Dios Todo santo. con usted. Miren, pues, entendés la es mi metáfora. opinión, disculpen, va. Esa Jessica me llega. Le peló, pero bueno. No tenga pena que el jueves nos desquitamos, hombre. No, hombre, no sea Uy. así. Es bullying del buen, hombre. Bueno, Es bueno, ¿va? Bueno. Y yo no me dejo de reír. Bueno, continuamos mejor. Bueno, cuando yo me refiero a la sección áurea o a la proporción áurea, es este rectángulo que tengo con esta figura circular, curva, ¿sí? Que yo voy a utilizar dentro de cada una de mis figuras, ¿sí? Si se dan cuenta, pues hay ciertas proporciones dentro de este dibujo o entre los dibujos y yo puedo ir identificando, ¿sí? Si se dan cuenta, el cuadro más grande, porque es un rectángulo dividido en dos, en un cuadro y en un rectángulo. El cuadro
regularmente está dividido en 9 o en 8 partes. Eso queda a discreción, ¿sí? De cómo lo quieran trabajar. Pero cuando yo me refiero a 9 o a 8 partes, quiere decir 9 de alto y 9 de ancho, para que tenga un cuadrado yo perfecto. Entonces yo lo que quiero representar aquí, en esta parte de aquí, de este dibujo, es que yo quiero que vean ustedes cómo se utiliza o cómo yo puedo identificar que es un dibujo que tiene una simetría o unas formas perfectas a la hora de trabajar. ¿Cómo lo puedo identificar? En este que yo hice, que el ejemplo que les coloqué aquí, de este zorro, si se dan cuenta, todo está basado en círculos, ¿sí? O en líneas curvas, para hacer la cabeza aquí del zorro. Y basado en la sección áurea, yo tengo círculos o formas circulares en cada una de las formas o en la estructura inicial de la sección. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo un cuadrado perfecto, o sea, prácticamente todos son cuadrados perfectos basándose en la sumatoria o en la unión de ciertas partes del mismo. Si yo tengo aquí 8 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va. Luego tengo 2 y 3. Bueno, cuando yo voy a realizar la sección áurea, es utilizar esta estructura que yo tengo en la pantalla en este momento y trazar círculos ideales. Y lo voy a tratar de hacer aquí, insisto. Es más fácil a mano, ¿va? Pero toca hacer digital. Profe, si no entiendo, le digo, ¿verdad? ¿Ah? Si no entiendo, le digo, ¿verdad? Sí, claro. No entiendo, va a decir ahorita. No entiendo, No profe. entiendo, la verdad no. Mire, pues, es que no he empezado ni a explicar No, bien. profe, yo le digo. Va. No, les digo, ve. Ay, Dios, bueno. Aquí yo realicé un círculo. Este círculo regularmente tiene una medida exacta y es el círculo más grande con el que yo voy a identificar la proporción o el tamaño ideal que pueda tener un dibujo, ¿sí? Y como les digo, para trazar la sección áurea, yo debo de empezar con este círculo que es el más grande, basado en la cantidad de cuadros o de dimensiones que pueda tener mi dibujo, ¿sí? Yo lo voy a trabajar con este de 8. Va a ser un poquito complicado con el dibujo que yo tengo, pero el cuadro más grande es el que yo tengo que empezar a utilizar, que va a ser el delimitante o el área más grande con la que yo voy a trabajar. Bueno, basado en esto, voy a jalar mi circulito para abajo. Espera, control X y me va a pasar aquí. Este que es mi parte más grande, me va a identificar exactamente, y le voy a quitar el fondo para que lo puedan ver. ¿Sí? Y aquí me va a identificar cuál es la estructura o el tamaño ideal que pueda tener mi dibujo. No necesariamente esto tiene que quedar en el centro, sino que esto solo va a delimitar cuál es el área en sí principal o el área más grande que tiene mi dibujo, ¿sí? Si se dan cuenta, utilizando este que tiene 8, que yo utilicé aquí, con el cual hice el círculo, delimité la imagen tal y como yo la tengo o como yo la pegué, ¿sí? Entonces vengo yo y para que tenga una mejor proporción o una mejor vista a mi dibujo, primero trazo este círculo y sobre este círculo yo empiezo a trazar o a hacer el boceto principalmente de mi dibujo a la hora de realizarlo. Dígame, Candy. O sea que prácticamente el tamaño del círculo tiene que tener el dibujo. Como que Sí, centrado. exactamente. Siempre van a haber partes que se salen como en la parte de aquí abajo, ¿sí? O como aquí que me quedó como que al ras el dibujo, pero porque este es un dibujo que ya existe y yo solo estoy aplicando la sección. Como un ejemplo. Ajá. Pero ustedes sí tienen que trazar de forma ideal un círculo. Y acuérdense que un círculo tiene tanto de alto como de ancho la misma dimensión. Y sobre ese o dentro de ese círculo yo realizar
el dibujo ideal que yo quiero presentar, ¿sí? Si ustedes, ejemplo, viene Daniela y quiere hacer la cara de su amor. De Harry Styles. Exacto. La tiene que dibujar dentro de ese círculo para que tenga la misma proporción, tanto de alto como de ancho, y que se pueda ver bien y no le quede ni estirado ni alargado su dibujo. Para eso utilizamos la proporción áurea. La primera parte, que es la parte más grande, es la parte que nos va a delimitar nuestro dibujo. Bueno, vuelvo a pegar aquí y ahora voy a hacer este más pequeño. Me voy a la segunda parte, que la segunda parte es esta que tiene 5. Y voy a utilizar este. Bueno. Para la segunda parte, que es esta que tiene 5 cuadros, ¿sí? Si se dan cuenta, utiliza un poco más de la mitad del espacio, usa más o menos un 60% del espacio original que yo tengo, ¿sí? Entonces vengo yo y tomo este círculo y ahora lo voy a aplicar aquí, sin quitar este que ya tengo. Y le voy a volver a quitar el fondo. Y le voy a poner otro color, aunque tal vez no se vea. Bueno, esto a mí me va a servir. No se ve, va. Algo más grueso, profe. Se puede ahí en... Claro. Acabar de ahí. Ah, bueno, pues por si no sabía. Nada más era precaución. Así va. Gracias, Daniela. Al cabo que ni quería. Este segundo cuadro, nosotros nos va a servir para hacer la parte central del dibujo. En este caso, yo lo voy a utilizar para utilizarla dentro del rostro, ¿sí? Del canino, lobo, perro, zorro, lo que sea, que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Entonces, volviendo a identificar aquí, la primera parte me sirve para hacer el contorno general o de delimitar el área donde yo voy a trabajar. El segundo, que es el que está en naranja, a mí me sirve para hacer la parte principal o la que va a sobresalir de mi dibujo. Por lógica, aquí tendría que sobresalir la cara del lobo, ¿sí? Por eso la estoy utilizando aquí. Y no necesariamente esta parte tiene que venir pegada aquí, ¿sí? Sino que yo la puedo ubicar dentro de. Profe, pero es mucho mejor si va centrado, o sea... Eso queda a discreción del dibujo o la representación gráfica que usted vaya a hacer. O sea que no importa. Su composición gráfica tiene que tener los circulitos que yo le voy a indicar de la forma que usted crea que son necesarios. Pero debe de incluir... Yo creí que tenía que ser centrado. No, porque si se da cuenta, aquí no están centrados. ¿Ya? Y en el dibujo de Apple, aunque no lo crean, para el signo gráfico aquí de la manzanita, si se dan cuenta, el dibujo o el círculo grande lo utilizaron para delimitar toda la manzana con su hoja, y dentro de la hoja ya utilizaron los diferentes tamaños para hacer tanto las curvas, ¿sí? Como la mordida que tiene aquí, o hacer la hoja con la unión de dos partes diferentes o similares de una misma posición. Que ustedes utilicen esta sección o estas dimensiones no quiere decir que lo van a usar una sola vez. La pueden utilizar las veces que ustedes quieran, los tamaños que quieran, ¿sí? Pero deben de utilizarlos de forma correcta y precisa para que les dé mejor vista a su dibujo. Si se dan cuenta, en esto no están los circulitos pequeños, porque no tienen cabida dentro de este logo, ¿ya? De igual forma, aquí tampoco hay círculos pequeños. Los círculos pequeños son para las partes muy diminutas o muy lejanas que puedan tener su dibujo. O sea que puede servir también para hacer como tipos de dibujos. Sí, cabal. Así como la de Apple. Exactamente. Regularmente, perdón, regularmente esto, de la sección áurea, se utiliza más que todo en logos o en signos gráficos. ¿Sí? Pero yo se lo estoy poniendo como ejemplo
dentro de un dibujo que ya existe y cómo lo puedo representar. Bueno, con la sección número 3 o la parte número 3, donde tiene 3x3, vamos a cambiarle color. Profe, disculpe, ¿y usted nos da las medidas de los circulitos o eso es a Esa queda a su criterio de uno? discreción. Ajá, queda a su criterio. Pero obviamente tienen que tener la misma medida, ¿verdad? Sí, todo va en modo de reducción del círculo más grande que ustedes tienen. Digamos, yo tengo un círculo, digamos, póngale de 20 por 20, ¿sí? Luego, para el segundo círculo, yo tengo que utilizar el 60% del círculo grande, ¿sí? Si el mío mide 20 por 20, un 60% tendría que ser como un 12 o 13 centímetros, 13 por 13, ¿sí? Y luego, en el número 3, yo voy a utilizar un 20% del cuadro original, ¿sí? Que sería más o menos 6 centímetros por 6 centímetros si yo empecé con uno de 20. Ustedes tienen que ir trabajando cada uno de los círculos o de las partes en una proporción o en una disminución de porcentaje. Esta tercera parte a mí me sirve para las partes eh, secundarias, ¿sí? Como las orejas. Y aquí yo puedo utilizarlo 2 veces, porque tengo 2 orejas y así las 2 orejas tienen el mismo alto, aunque no tengan el mismo ancho, ¿sí? Porque dependerá de la vista que yo tenga para mi dibujo o mi representación gráfica, ¿sí? No sé si esa parte me la entendieron bien ahí. Sí, profe, yo sí. Yupi. Nada más, ¿sí? Y aquí ya lo usé. Aquí, si yo quiero seguir utilizando las partes que vienen, ¿sí? Las podría seguir utilizando, pero ya no hay una parte que yo necesite realzar o identificar dentro de mi dibujo. ¿Por qué? Porque el resto de partes, como los ojos, la nariz, esas partes ya son detalles que yo le voy a agregar a mi dibujo o a mi composición gráfica. Y no necesito remarcarlas o colocarlas con un tamaño ideal porque dependerá qué es lo que yo estoy representando. ¿Sí? Y ¿Ya? digamos que esas no tienen que tener como un tamaño No, porque específico. esos son detalles que usted le va a agregar a su dibujo. Imagínese que mi lobo no tuviera ojos, por ejemplo, ¿va? Porque tiene el ojo cerrado. Únicamente aquí aparecería una línea negra simbolizando las pestañas o las cejas o lo que usted quiera identificar, solo para que se vea el ojo. Entonces no necesito yo señalarlo o marcarlo con la sección áurea porque no me es factible a la hora de utilizarlo. ¿Ya? Ya, profe. O sea que nosotros a este dibujo que usted tiene en pantalla, lo que tenemos que ver es lo que está adentro del círculo. Exacto. Que es Omitimos la lo que está parte que usted está identificando dentro de. afuera. ¿Ya? Gracias. Y asimismo pueden seguir utilizando las partes que yo ya utilicé para darle ciertas formas a su dibujo. Ejemplo, voy a tomar la parte naranja y la puedo volver a realizar aquí para darle la forma que pueda tener el pecho. ¿Ya? Y esta misma forma la puedo volver a duplicar y la puedo utilizar para darle el contorno que tiene la espalda. ¿Sí? Y no importa que se monten, pero solo me están delimitando ciertas partes o ayudándome a darle el contorno que yo necesito a mi dibujo, ¿sí? Asimismo, este azul lo puedo volver a duplicar y me puede servir aquí para la cara, mire. O sea, es dependiendo cómo ustedes utilicen cada uno de los espacios de la sección áurea y cómo lo pueden replicar dentro de su dibujo. ¿Ya? Profe, No y una necesariamente lo pregunta. tienen que utilizar una vez, sino que lo pueden utilizar varias. ¿Qué pasó? Profe, Cuando hagamos el dibujo, ay, perdón, Jessica, cuando hagamos el dibujo, los círculos hay que hacerlos necesariamente a mano o puedo hacer el dibujo y de ahí hacerle los círculos. O bueno, no, ¿verdad? Porque ahí primero hay que hacer los círculos. Ay, no sé. ¿Cómo? Espérame, ya me Esperen, perdí. ya Va a ni yo dejar de sé, contar. espérese. O sea, le podríamos hacer los círculos en digital después, o sea, de como que hacer el dibujo y después hacerlo.
si es necesario que hagamos los círculos a mano y de ahí, sí, ¿verdad? Así sería, que hagamos los círculos y ahí se haga el dibujo encima de los círculos. Exacto, ustedes Sí, tienen que ¿verdad? primero marcar los dibujos, los círculos, y luego dentro de esos círculos ir marcando los detalles y la forma que tenga su dibujo. Ya entendí, profe, gracias. Sí, la sección obrera se utiliza primero como para hacer el boceto o delimitantes de mi dibujo o composición gráfica, y luego debo de hacer mi composición gráfica basado en los delimitantes que yo coloqué. Como para que quede simétrico, ¿verdad? Exactamente. Yo aquí, por lógica, como yo estoy trabajando sobre una imagen que ya existe, me es más fácil colocar los dibujos, los círculos. Y sé qué tamaños puedo utilizar, ¿ya? Pero cuando yo empiezo, ese es el mayor reto que ustedes van a afrontar, que ustedes deben de pensar su idea o su dibujo, plasmarlo primero con los círculos que delimitarán cada una de las áreas y luego realizar la representación o composición gráfica dentro de esas delimitantes que ustedes se colocaron. Rayos, hoy sí nos clavó a profe. ¿Dudas o preguntas? La verdad es que sí hizo ¿pueden explotar ser un poco dibujos? mi... ¿Pueden ser dibujos que ya están hechos o tienen que ser originales? O no importa. La idea es que usted empiece a trabajar su creatividad y empiece a crear sus propias composiciones gráficas. Si usted se quiere seguir basando en algo, le soy sincero, no va a avanzar. La idea es que usted empiece a crear las cosas. Ejemplo, Profe, si no se me siempre ocurre voy a nada, poner a Daniela porque ella trabaja sobre lo mismo. Daniela, si usted quiere seguir trabajando con su Harry Styles, se lo tiene que empezar a imaginar de otras formas o posiciones que las que ya tienen las fotos. bueno, eso sí está fácil, pues, o sea, pero yo me refiero, por ejemplo, sí, Tu imaginación llega más lejos. Mi imaginación con Harry llega a muchas cosas, profe. Sí. Pero, o sea, tiene que imaginarme como, porque yo dibujo desde muy chiquita y pinto desde muy chiquita, pero no sé, como que no se me vienen dibujos para hacer a mí solita, o sea, así como imágenes o cosas para hacer yo solita. Igual a mí. No se me ocurren, profe. No, lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a hacer representaciones o composiciones gráficas basadas en lo que están viendo. Exacto. ¿Sí? Y eso no es que esté mal, pero en algún momento usted tiene que empezar a pensar cómo se van a ver las cosas de otra forma. Ejemplo, este logo que ustedes vieron, ¿sí? Ustedes se lo podrían imaginar en cubismo. Sí. Ah, esa es otra forma de poderlo ver. Lo que puedo hacer yo es darle vuelta a la imagen, o sea, verlo del otro lado y trabajarlo con otra técnica u otro tipo de arte para poderlo representar. Me estoy basando en algo, pero yo estoy ideando la forma en que yo quiero que se vea. Si yo lo voy a trabajar en cubismo, pues puedo trabajar con diferentes tipos de figuras geométricas o lo puedo trabajar solo con triángulos. ¿Sí? Y esa técnica se llama low poly a la hora de trabajarlo, porque únicamente estoy trabajando con triángulos de diferentes tonalidades dentro de una misma composición. ¿Ya? Es una variación del cubismo que ustedes puedan conocer. ¿Ya vieron? Entonces yo estoy representando el mismo lobo de otra forma que nadie lo ha puesto en práctica. ¿Ya? O sea, yo no estoy diciendo que esté mal que se inspiren o que copien cosas, porque no está mal. Todo el mundo empezamos de esa forma. Pero llega un momento donde ustedes deben empezar a poner en práctica lo que saben. ¿Sí? ¿Qué pasó, Jessica? Disculpe, una pregunta, ¿cuántos dibujos son? Ah, ¿quiere le pongo bastantes? No, hombre, ya, en serio, modo serio. Modo serio. Modo serio. Modo serio. No, profe, no le haga caso a Jessica. No, hombre, no, o sea, es que yo necesito las respuestas de veras, pues, ¿cuántos dibujos? 4 yo signos de tarea? gráficos. ¿Cómo Igual. así? ¿Qué 4, pues? 4 dibujos. Oh, ya. Gracias. Pero tomen en cuenta que dije, signos gráficos. ¿Eso qué significa? Hola, ya eso que ya los vimos, ¿no? 2 que sean recreados, así como pueden hacer uno que es ya me acordé.
El de en blanco y negro, el de creatividad, mitad y mitad no. Los que puso del primerito, los de uno que era de creatividad, el otro en blanco y negro, el otro que quede de la mitad de color y la otra no. Y así. No, esos no son signos gráficos. Eso sí. Son como no. cosas sencillas representadas en un Logo, dibujo. logotipo. Ajá. Logo, imagotipo, isotipo, isologo, esos son los signos Ah, gráficos. perdón, es que se me olvida. Uy, Gracias. voy a empezar a hacer exámenes para que no se les olvide. No, hombre, no, hombre. No, profesora Jessica se le olvida ya y ya se acordó. Pero eso Sí, lo haremos después. rápido se acuerdan, no hay problema, profe. No necesitamos. Bueno, y como les dije, regularmente la sección o la proporción áurea se utiliza más que todo en signos gráficos. Por eso van a recrear dos signos gráficos que ustedes quieran. Ejemplo, pueden recrear, no, ya no lo pueden utilizar. El de Apple, como está en el ejemplo, esa es una recreación. Lo copian tal y como está y pueden colocar la sección áurea donde va. Y tienen que recrear otro que ustedes quieran. El de Firefox, el de Google Chrome es el más fácil de recrear. Y luego, pues tienen que crear dos signos gráficos basados en la sección áurea que ustedes piensen. Puede ser un signo gráfico para un maquillaje, para ropa, para venta de celulares, cigarros, bebidas. Espere, no entendí. ¿Dos qué y dos qué? Dos que Ay, tienen que caray. recrear y dos que tiene que crear usted. Inventar. Inventar. Ah, Dos ya que ya entendí. existan y dos que no. Ya entendí. Abril, ¿de qué tamaño? El tamaño ya saben que mínimo son 4 por hoja, o sea, los 4 en una misma hoja. Y si no, pueden trabajarlos de media página, una página, doble oficio, tamaño cartulina, del tamaño que ustedes deseen. Pero el tamaño mínimo es que Chicas, sepa qué trueno. 4 por hoja, ¿sí? Bueno, voy a pasar a asistencia rapidito porque solo nos quedan como 3 minutos. Tonto por el chisme del principio. Ay, profe. Chismosos ustedes. Está bueno. Ay, ahora nosotros. Candy, En presente. Catherine Andrino. Profe, ya ni la mencione. Ah, como que nunca estaba. Y si hasta algún Oigan, día ella va a decir, no, Parece no, la no. Mellados también. No, pero sí Profe. había entrado. Fíjese Ay, que De que entre sí, a pero la- de que a la hable, me- ¿no? A la Mellado esa, yo un día estaba hablando con él y me dijo que ya ni siquiera estaba aquí en el país, que solo se Ay, ya inscribió vio, y profe. su Pero nombre se la quedó tengo que ahí. seguir tomando en cuenta. Stephanie Ah. Barrera, Presente. Alison, Presente. Jessica, Presente. Cristian, Presente. Abril, Stephanie Jiménez, Presente. Carol, Presente. Gabriel, Presente. Daniela, Presente. Isaac, Presente. Noemí, Presente. Abigail, Abby, Rodrigo, Presente. Jason, Estoy dormido, profe. a la gran cabal. Y Se lo creo. Jefferson. Presente, profe. Ah, bueno. Profe, mencionó. Sí, Abril, te mencioné. Ay, perdón, presente. Ah, bueno. ¿Qué pasó, Jason? Mañana en la clase, al finalizar la clase, se la mandamos, ¿va? ¿Cuál? La tarea. ¿De mañana? Sí. Tiene hasta las 9 de la noche de mañana para enviarlo. La de diseño computarizado, la de fundamentos es Para el jueves. Ajá. Sí. Bueno, mis hijos, Tojo, hombre. un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Los miro mañana en Gracias, diseño profe, igual. Computarizado. Buen provecho. Profe, buen Y provecho. gracias por Buenas hacerme tardes. amena la tarde. Adiós, profe. Siempre, Gracias, ya profe. sabe, cuando Adiós, quiera. Se cuida. Nos vemos. Profe. Adiós.